estamos claritos con eso. A los hermanos, si nos dicen a través del chat, si nos comunican. Bien, a ver si están juiciosos. Recuerden que estamos en el libro de Filemón y muy importante que nosotros tengamos claro que este libro está buscando enseñarnos algunas de las formas en que como creyentes nos debemos comportar unos con otros. Realmente este libro es fantástico en ese sentido y nos enseña claramente cómo es un muy buen creyente. Estamos viendo cómo es un creyente en la vida práctica, cómo un creyente de verdad hace las cosas. Recuerden que es una carta que escribe Pablo a su amigo Filemón para arreglar un asunto de una manera muy espiritual. Y lo que él quiere que se haga básicamente es, lo que desea Pablo es que se lleve a cabo específicamente una labor muy bonita y muy especial con Onésimo, que es aquel que ha fallado a Filemón. Pablo está pidiendo que le reciba. Recuerde que esta carta comenzó con Pablo diciéndonos que estaba preso y que dice que está con Timoteo y dice que manda saludos a Apia, que posiblemente es la esposa de Filemón, a Filemón mismo, y nombra otro grupo de personas que son excelentes creyentes, compañeros de milicia, como él los llama, a los cuales dice claramente que está comprometido con ellos. Después hablamos de la gracia y la paz, de todos los saludos de Pablo y todo lo que esto implicaba, y también de cómo este hombre, de Pablo, da oración por Filemón en sus oraciones por la clase de persona que era, por la fe que tenía el Señor, por las cosas que practicaba, por el, y sobre todo porque traía consolación a los hermanos, como lo estuvimos viendo también la vez pasada. Y también lo que vimos Pablo es que dice que vimos una escena muy chévere donde Pablo decía que quería que Filemón actuara por amor, no porque se sintiera obligado a obedecer, sino que lo hiciera por amor. Como dice el versículo 9, te ruego que por amor siendo yo, como soy Pablo, yo anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Y le ruega por Onésimo que lo reciba, que se comporte como un creyente, pero que lo haga por amor, no porque Pablo se lo esté diciendo. Y dice, ¿cuál vuelvo a enviarte? Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones para el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Y estamos en este libro viendo estas verdades muy bonitas, muy especiales, y yo aprendiendo muchísimo de cómo es el comportamiento cristiano en momentos en que nos vemos afrontados a tener que practicar, en este caso Filemón, el perdón, recibir a alguien que le ha fallado y hacer las cosas conforme el Señor quiere que las hagamos. Muy interesante el texto y muy especial. También estamos en Filemón capítulo 1, no tiene sino un solo capítulo. Estamos ya llegando al versículo número 12. Y allí es donde vamos a retomar nosotros el texto, Filemón capítulo 1, versículo número 12. Oremos. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos que hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Rogamos que obres en cada vida, en cada corazón, Señor, que hoy nos escucha. Y que tu palabra haga ese efecto, Señor, que solo ella puede tener, que es glorificarte y exaltarte. A ti damos, Señor, todo honor y toda gloria, Padre precioso, en este día, y rogamos corazones dispuestos que quieran aprender, pero también corazones que mediten en lo que vamos a aprender y que lo practiquen, que lo lleven a cabo. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, cuando llegamos al versículo número 12, veníamos hablando que Pablo no quiere forzar bajo ningún motivo a nuestro amigo Filemón. Por el contrario, Pablo considera que esto debe nacer por amor. Por eso le dice que se lo quiere devolver, como dice el versículo número 12. Dice, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Y eso es algo interesante. Cuando regresamos, y aquí viene una enseñanza para nosotros muy interesante. Pablo dice, yo te lo voy a devolver para que, y obviamente Onésimo estuvo totalmente de acuerdo. Onésimo tenía que ir a frentear lo que había hecho. Tenía que asumir la responsabilidad de las cosas que había tenido que llevar a cabo. Pablo tiene la iniciativa, dice acá, como lo vimos la vez pasada, dice, el cual vuelvo a enviarte. Pablo mismo dice, listo, yo te lo estoy mandando. Y lo que espera Pablo es que cuando Onésimo llegue donde Filemón, llegue con un corazón humilde.
Ahora lo envía, como vimos, con Tíquico, pues para que esté con él también. Y obviamente le está diciendo que cuando él llegue va a volver a estar trabajando como un esclavo. Ya hablamos algo de eso un poco la semana pasada, de que no era, de por qué era considerado en ese tiempo un esclavo. No es como lo pensamos nosotros literalmente. A veces era un trabajo muy digno, muy bien pago, en, cuando las personas tenían altos cargos allí. Ahora, en este caso, la disposición de devolverlo, dice, yo te lo devuelvo, y dice que Onésimo está dispuesto a seguir siendo un esclavo, solo que ahora un esclavo transformado y cambiado por el Señor. Ese es el punto. Recordemos que Filemón no quería, Pablo no quería fallar a la ley de Moisés, ni tampoco fallar a la ley romana. Entonces la ley romana, la ley de Moisés decía que no lo devolviera por nada del mundo. La ley romana decía que no lo protegiera. Las dos cosas eran supremamente graves. Entonces la ley de Moisés dice, no devuelva a los no devuelva al esclavo, porque seguro huyó por alguna razón. Eso está en Deuteronomio 23, 15 y 16, que no entregarás a su señor el siervo que huyere a ti de su amo, morará contigo en medio de ti, en el lugar que escogiera en alguna de tus ciudades donde bien tuviera, y no le oprimáis. Eso decía la ley de Moisés. Ahora Pablo no quiere fallarle recuerden que él está con el Señor y también tiene muy en cuenta la ley de Moisés. Dice, no lo devuelva, pero él decía, no, esta es una decisión espiritual, hay que devolverlo. Tampoco Pablo quería fallarle a la ley romana. La ley romana decía que no podía estar albergando fugitivos. Y Timoteo era un fugitivo, y Onésimo era un fugitivo. Entonces él decía, ¿qué hago? No quiero fallarle a uno, no quiero fallarle a otro, pues hizo lo que tenía que hacer. Oró y llegó a la decisión. Y la decisión era que, como parte del plan de Dios, lo que había que hacer es literalmente devolver a Onésimo, a su amo. Y efectivamente, lo que nos está narrando el versículo 12 es que él dice, el cual vuelvo a enviarte a ti. Tú pues recíbele como a mí mismo. Y él dice, ¿sabes qué? Yo recibo, yo voy a recibirlo. Quiero que lo recibas como si me estuviera recibiendo a mí. Qué chévere eso, ¿no? Ahora, para Pablo, prima por encima de todo la reconciliación entre los hermanos en Cristo. Que el nuevo convertido asuma los errores de su pasado y repare lo que hizo mal. Así es como funciona en la vida real. Si una persona llega a Cristo, eso no quita que tenga que restaurar las cosas que hizo mal en el pasado. No debe ser así. Dios no quita las consecuencias de nuestras faltas. Ahora, Pablo ha decidido, yo creo que lo más beneficioso, lo que puede producir de verdad un cambio trascendental en estas personas, es que estén juntas, tanto Filemón como Onésimo. Y por eso le dice, recíbele como a mí mismo. Qué chévere. Wow. Ahora recordemos, Onésimo está sirviendo a Pablo allá en ese lugar. Por misericordia del Señor, le es muy útil a Pablo. Pablo lo entiende, pero dice, no importa cuán útil me sea, yo tengo que soltarlo. Pablo era un hombre que ahora ama a los gentiles. Recuerden que Onésimo era un gentil, antes Pablo los perseguía. Por eso cuando llegamos al versículo 13 dice, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirvieses en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Pablo dice, ¿sabe qué? Si yo tuviera a este hombre acá, vea, esto sería fantástico. Para mí sería lo máximo tener a este hombre aquí conmigo. Y dice, yo tenía la intención de retenerle conmigo. Pero reflexionando, hablando con el Señor, me doy cuenta de que no, ese no es el lugar. Y el lugar es contigo y por eso te lo voy a devolver. Y por eso, aunque este hombre me sirve en mis prisiones, o sea, quiere decir que Onésimo estaba dedicado a servirle a Pablo allí en ese lugar, él se lo devuelve no como un esclavo, sino como lo vimos también. Muy importante tener esto en cuenta para el contexto, como un diácono, como un servidor de Cristo. Así es como lo devuelve. Y eso es algo muy bonito y muy chévere. Ahora él dice que eso nos lleva a varias conclusiones y nos dice que el servicio es de todos, señores. No solamente los esclavos sirven, sino también los amos han de servir, todos. Y aquí esta escena nos está mostrando que el servicio tiene que ser de todos, en cualquier momento, en cualquier lugar. Pablo está preso. Dice, yo estoy sirviendo al Señor preso.
Estamos en una pandemia. ¿Qué debe ser eso? Vamos a servir al Señor así estemos en plena pandemia, no importa. Lo vamos a hacer. Y lo hemos venido haciendo durante todos estos meses y lo vamos a seguir haciendo hasta que se den las condiciones para estar presencialmente. ¿Por qué? Porque así lo quiere el Señor. Ese es el plan del Señor. Pablo lo habla con tanto amor, dice, es como hablando de su propio corazón. Dice, este hombre es mi hermano en Cristo, así es como lo trata. Y dice, pero no tengo derecho a retenerlo, por eso debo devolvértelo. Me encantaría quedarme con él, pero te lo devuelvo. Uy, qué interesante. Y no es porque no le sirva a Pablo, sino porque Pablo dice, quiero hacer lo que es correcto, y he llegado a esa conclusión. Cuando llegamos al versículo 14, que es donde vamos a centrarnos hoy, dice, nada quise hacerse sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Pablo quería, obviamente, devolvérselo y quería devolvérselo y que Filemón lo aceptara por un principio que los cristianos debemos tener. Y ese principio, por encima de cualquier otra cosa, es el principio del amor. Dice, quiero que lo recibas de manera voluntaria y obviamente por amor al Señor. Ahora, recuerden, la ley romana castigaba a cualquiera que diese refugio a esclavos fugitivos. Eso era terrible. Pablo entonces está preocupado también porque el evangelio no sufra un mal nombre, o sea, porque el evangelio no sea vituperado por causa de él. O sea, si la gente descubre que Pablo está siendo atendido por un esclavo fugitivo, pues entonces la gente podría decir, si ve cómo son los cristianos, hacen que animan a los esclavos a que se escapen, a que no se queden con sus amos. Pero no. Pablo en eso también quiere cuidar también el evangelio, quiere cuidar el testimonio de la palabra de Dios. Ahora, Onésimo debe regresar porque debe asumir las responsabilidades que tenía en su vida pasada. Ojo con esto, el evangelio no exime la responsabilidad por situaciones que vivimos antes de nuestra conversión. Si hubo cosas que pasaron antes de ser convertidos que tienen que ser arregladas, pues tenemos que darle la cara a eso. El Señor perdonó todas esas situaciones, pero no podemos, más bien debemos afrontar algunas consecuencias, ya sea como reparar algo, arreglar algo, si es necesario hacerlo por cosas que hicimos en el pasado. Onésimo tiene que afrontar ese asunto, tiene que volver a su amo, seguramente ofendido en su momento, y buscar cómo restaurar todas esas situaciones. Y eso, por eso lo manda. Y por eso lo plantea específicamente así en el texto. Ahora él dice, este Onésimo me está sirviendo a mí, pero sabe que usted es el amo y sin usted no lo voy a hacer. Y eso nos enseña algo muy interesante de parte de Pablo, un principio que a veces los cristianos olvidan. Una cosa es que otro hermano se porte generosamente con nosotros, pero otra cosa muy diferente es que nosotros abusemos del buen corazón del hermano generoso. ¿Escucharon eso? Una cosa es que un hermano se porte bien con nosotros y otra es que nosotros abusemos del buen corazón del hermano que es generoso. Si alguien se muestra generoso con nosotros, ¿cuál debería ser nuestra actitud? No es la de llegar y pegarnos más a ver de qué le sacamos más, ni de colocarlos a la persona en situaciones en que se sienta obligado a ayudarnos. Es que como tiene que me ayude. No es la manera que la Biblia señala. No, la Biblia dice que más bien yo debo buscar maneras de corresponder a eso que la persona hace con un amor fraternal hacia la persona. Nuestra respuesta a la generosidad de los otros no es buscar nuestros propios intereses, sino es mirar cómo respondo a eso que la gente está haciendo. Y Pablo nos está mostrando acá. Pablo nos está diciendo, no es lícito que uno se agarre de algo, en este caso era su esclavo, de lo que pertenece a otro hermano en Cristo. Aún sabiendo que el hermano tiene una disposición muy generosa para otorgarlo a nosotros. Y seguro que si se lo pidiéramos no lo daría. Pablo le podría decir a Filemón, Filemón, déjamelo conmigo, te pido permiso. Y sé que le hubiera hecho Filemón, tranquilo hermano, coja eso, tranquilo, no tengo ningún problema, hágale. Segurísimo que Filemón le hubiera dicho, ¿sabe qué? Agárrelo. Pero pilas con eso, ¿ok? Pablo, aunque está seguro de eso, dice, no puedo abusar de eso, de ese hombre, de Filemón en ese aspecto.
Mm, eso es muy importante. Y por eso, aunque su hermano es en Cristo, dice, yo no voy a tomar algo que no es mío, ni voy a usar para obtenerlo, aunque él me lo daría. No voy a manipularlo, no voy a hacer nada de eso. Hay que ser absolutamente, tal vez la palabra correcta es prudentes. Cuando algo se usa sin el consentimiento de su dueño, aunque el dueño sea un hermano muy querido en Cristo, es un abuso contra los derechos de ese hermano. Mm. Y eso es algo que no debería pasar. Eso es abusar de la otra persona y del buen corazón del otro, digámoslo de esa manera. Y hay que tener cuidado con esas cosas y como creyentes ser prudentes. Que si alguien nos bendice, gloria a Dios, qué bendición, pero pilas, pilas. Ahora, el no hacerlo o el seguir insistiendo a ver qué mal le saca el hermano y estar allá, como podría haberlo puesto Pablo, sería una falta de madurez y de sensibilidad con las cosas de Dios. Es más, en algunos casos lo podríamos llamar literalmente, eso es un robo. Le está robando. Un robo menor, sí, pero es un robo, ¿no? Ese es el punto. Y aquí viene un principio que Jesús enseñó. Al que pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses, dice Mateo capítulo 5, versículo 42. Y yo sé que eso se presta para muchas cosas, ¿no? Te dicen, uy, no, pero es que la persona, obviamente la Biblia habla de dar con discernimiento, con prudencia, con entendimiento. Y ojo con eso, ¿ok? Eso es con relación al dar. El Señor dice, en la medida que podamos servir a otros, y no dice si son creyentes o no, dice que lo hagamos. Ojo, obvio, también la Biblia aclara que mayormente a los de la familia de la fe. O sea que bíblicamente el dar debe estar en el corazón de cada creyente y principalmente a los que hacen parte de la fe en Cristo. Listo, hay que hacerlo. Y deberemos actuar con cualquier persona con esa consideración, con esa sensibilidad, estar dispuestos a dar. Ese es el punto. Pero, ojo, eso es con relación al dar, eso es con relación a llegar de aquí para allá, de soltar. Pero en cuanto a tomar de otro, eso es diferente. Hay que actuar como actuó Pablo. Ser sensible, ser prudentes y nunca abusar del hecho de que el hermano de nuestro hermano que está en Cristo, como tiene ese corazón, entonces venga y abuso de él. No, 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 no. No es eso. Ahora, aquí viene el caso de muchos hermanos que sabiendo que otro tiene, le piden plata y le piden plata y nunca le pagan. Bueno, me imagino que aquí no hay ninguno de eso. Ojalá no tengamos esa clase de hermanos, que sería algo feo y grave, ¿no? Y ese es el punto. Hay personas que a veces toman la actitud, tristemente en Cristo, que todo lo mío es mío y todo lo tuyo también. Señores, no podemos tener el derecho de abusar de la generosidad de los hermanos. Eso no se hace de los derechos que tienen nuestros hermanos, de las cosas de ellos. No. Muy importante eso, ¿ok? Por eso Pablo nos enseña el respeto que hay que tener por las cosas del otro. Así tengamos la confianza, así el hermano tenga la mejor disposición, siempre hermano, con la mayor prudencia. Mira tal cosa, mire tal otra. Esa es la manera correcta de hacerlo. Pablo lo está haciendo acá. Pablo sin duda le podía decir a Timoteo por la confianza, por estar en Cristo, por ser un apóstol, hermano, regáleme a Onésimo, pásemelo a mí, déjemelo a mí a mi servicio. Dígame que hágalo. ¿Y sabe qué hubiera dicho Filemón? Tranquilo, hermano. Yo sé que le es útil a usted y seguro con todo el corazón del mundo se lo hubiera entregado. Pero antes de hacer eso, ¿sabe qué hizo Pablo? Se pegó una brada buenísima y llegó a la conclusión, no estaría bien. Es mejor que esté con él. Por eso estas decisiones son espirituales, señores. ¿Sabe qué dijo Pablo en el texto con ese versículo? ¿Sabe qué le dice Pablo a Timoteo? Nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario. Dice, ¿sabes qué? Yo no quiero hacer nada, no quiero pasar por encima de ti. Quiero que sea algo que nace voluntariamente. Quiero lo mejor para Filemón, en pocas palabras. Dice, yo ya he recibido muchos favores de Onésimo y sé que Filemón seguirá siguiendo un hombre de testimonio y ayudándome mucho.
Pero no quiero que Filemón suelte algo por coacción, porque lo presioné, lo hice allá. Quiero que lo haga voluntariamente. La obligación es cuando algo nos obliga a hacer las cosas. En cambio, la voluntariedad es porque por el amor al Señor, no, yo quiero hacerlo y me nace hacerlo y lo suelto. Así es. Y todos, Pablo decía que Filemón y nosotros, los creyentes, seamos maduros en Cristo. Que el amor de Cristo se manifieste a nuestros hermanos, ojo, por el amor que hemos recibido del Señor y no porque nos sintamos, no porque nos sintamos forzados a hacerlo. Ese es el punto de eso. Ahí es. Y por eso Pablo es tan prudente acá y con qué sensibilidad le digo a que le dice, hermano, yo no quiero que la motivación sea que usted se sienta presionado, sino que usted dice, no, eso está bien, Pablo, fantástico. Y por eso te lo voy a devolver, para que no haya ningún compromiso y tú decidas qué hacer. Uy, interesante, ¿no? Ahora, eso nos lleva a una conclusión muy, muy fuerte. Si la iglesia hace las cosas solo porque tenemos la autoridad para decirle, hermano, haga tal cosa, y ustedes obedecen, así no vamos a madurar en Cristo. La madurez en Cristo es que funcionemos como iglesia basados en el amor del Señor. Ese sí debe ser el punto, literalmente. Y eso es algo que si no está pasando, tendremos que hacer que pase realmente. Es algo que tiene que pasar. La iglesia no puede funcionar porque, ay, es que me dijeron y es que tengo que hacerlo y es que no. Eso no es madurez. Y los que estamos acá escuchando esto deberíamos entender, la iglesia tiene que funcionar porque por amor al Señor lo hacemos. Y literalmente la frase sería, por amor al Señor hago esto, por amor al Señor hago esto otro, por amor al Señor hago esto otro. Así funciona. Ese es el punto. Qué chévere. Y el ejemplo es súper, súper único para eso. Filemón hubiera podido ceder, pero Pablo quiere que ceda voluntariamente porque por amor al Señor. Y si logra eso, Pablo está feliz y dice, ese yo creo que es el propósito de Dios. Sería. Y Pablo por eso le dice, mire, si yo lo dejara conmigo, esto sería tan fantástico, sería un hecho consumado, sería una cosa fuera de serie, sería algo muy, muy bonito si lo dejara conmigo. Pero no quiero que sea así. Quiero que esto sea algo muy bonito, que sea el ejemplo del amor de Cristo. Qué chévere eso, ¿no? Qué chévere tener esa actitud. Ahora, esa actitud de dar, que es muy importante y muy valiosa para el creyente, está reflejada en la Biblia en algunos pasajes con un corazón muy especial para hacerlo. Un ejemplo, Pablo cuando escribió a los Corintios, vamos al libro de Segunda de Corintios 8:3, por favor, van allá en sus Biblias. Y lo que dice este texto. Pues doy testimonio, está hablando mismo, obviamente Pablo también, doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y, ojo, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Las personas de Macedonia eran una iglesia humilde, pobre, muy pobre. Y lejos de ser presionados de Pablo para ofrendar, Pablo no los presionó para dar plata. Ellos van donde Pablo y dicen, Pablo, por favor. Ese es el corazón que Pablo quiere, que las personas cuando hagan las cosas, no es porque, uy, me siento obligado, sino porque, ¿sabe qué? Mira, eh, en el caso de los macedonios, le dijeron, Pablo, le rogamos, déjenos ayudar, déjenos dar de lo que tenemos. No tenían nada, no tenían mayor cosa. Por eso dice, se dieron a sí mismos primero y después el resto de cosas. Increíble eso. Esa es la actitud, esa es la actitud. Y ese es como debe ser, hermanos. Así es como debe ser la actitud de nosotros. En ese sentido. Llegar y decir, yo quiero hacer las cosas por amor al Señor. ¿Es así en nuestras vidas, hermanos? Me pregunto yo.
Estamos haciendo las cosas porque en verdad sentimos ese vivo deseo de hacer las cosas por amor al Señor. Lo queremos hacer en ese contexto, lo queremos hacer en esa manera. ¿O no estamos haciéndolo así? Ese es el punto en el cual la discusión tiene que estar en nuestro corazón. Y si no estamos haciéndolo sino por obligatoriedad, pues es feo. Chévere obedecer, porque la Biblia dice es bueno obedecer y tiene su beneficio. Pero es mucho más chévere cuando no lo hacemos por obediencia ciega o que toca, sino porque, Señor, esto es algo bueno para ti, como los macedonios que decidieron hacerlo de esa manera. Imagínese eso. Esa es la actitud del corazón. Y Pablo quiere esa actitud en cada uno de nosotros. Por eso Pablo, muy sabio en lo que dice, ¿sabe qué? Me lo devuelvo porque si no se lo devuelvo va a sonar como que yo tengo un interés en algo de eso. ¿Sabe qué? Quiero mostrar que, hermano, quiero que usted lo haga porque quiere recibirlo, porque usted lo ve como un hermano en Cristo. Así es como tendría que hacer. Pablo le podía haber mandado a Onésimo con una carta, porque Pablo podía haber hecho eso, tenía tanta autoridad que Pablo le manda una carta y le escribe una carta a Onésimo y le dice, te lo devuelvo, ¿qué te parece? Y podía Pablo haber escrito, ¿me lo puedo quedar? Me voy a quedar con él, ¿tienes algún problema? Y Pablo y Filemón le hubiera dicho, no, tranquilo, no tengo problema, quédese con Onésimo, listo. Pero Pablo no quiere nada, no, él quiere mostrarme que las cosas con Dios fluyen de manera natural. Y quiero que el amor hacia las cosas de Dios fluya naturalmente. Pero más increíble lo que dice el siguiente versículo, que es también muy chévere como lo muestra Pablo en esta carta tan pequeñita, pero muy diciente, el versículo 15. Dice una frase, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Dice, que quizá. Dice, porque quizá. Qué interesante versículo el que está allí. Ahora, recordemos, Pablo está mostrando todo el panorama. Yo tenía intención de retenerle, me hubiera servido, Onésimo es fantástico, es un creyente, y sé que te lo hubiera pedido a ti, me lo hubieras dado, pero ¿sabe qué? Yo estuve orando, no es así. Y creo entender, dice Pablo, que hay un propósito detrás de todo esto, algo que está más allá de nuestro entendimiento, por el cual yo tengo que devolvértelo. Y me voy a desprender de él. Y eso es específicamente lo que él le quiere decir. Dice, y como yo soy una persona, y Pablo sin decirlo, pero lo está haciendo, es una persona fiel al Señor, y que no quiero perjudicar a nadie, no quiero molestar a nadie, quiero seguirme a lo que la palabra dice, yo te lo devuelvo. Entendiendo, porque básicamente es lo que le está diciendo ahí, que hay un propósito detrás de todo eso. Ahora, una frase muy interesante es que la mayoría de nuestras acciones, de las cosas que hacemos, son simplemente reacciones. A veces reaccionamos. No pensamos para hacer las cosas, simplemente reaccionamos a las circunstancias, a las personas que nos rodean. Y como según como miremos, ¡fum! Vamos brincando, lo que decimos acá, brincando, saltando. Ahora, cuando Pablo le escribe a Filemón, él quiere que Filemón no tenga una reacción, como algunas veces. ¿Qué pasa si Onésimo llega ahí sin carta, sin Pablo, sin la recomendación de... Puede que Filemón reaccione como muchos reaccionaríamos. ¿Y usted qué hace aquí? ¿Usted no sé qué? Todo. Pero no. Pablo quiere que reaccione con amor, pero porque lo ha pensado, ha meditado en las cosas, esa clase de cosas. Ahora, por eso Pablo sabe que la reacción de Filemón depende de cómo lo mire en esos momentos. Si solo lo ve, segura dice, aquí llegó este sinvergüenza que me robó, que abandonó sus obligaciones, que se escapó de mi casa y puede que le dé mal genio. Pero si logra entender qué ha pasado en la vida de Onésimo, que eso es lo que está tratando de hacer Pablo, dice, él quiere que se prepare su corazón y que entienda cómo es que funciona. Por eso Pablo ha dedicado varios versículos a decir, mire, este hombre ya es un creyente, ya fue transformado, míralo con otros ojos, no lo puedes mirar igual, él ya es otro. Ese es el punto. Y quiero que cuando lo mires diferente.
Por eso Pablo trata a Onésimo, dice, mire, le estoy mandando no un esclavo, le mando un diácono, no le mando cualquier persona, le dice, le mando a mi hijo, le dice, porque lo trata como un hijo espiritual, alguien que le engendró en sus prisiones. Y todo lo que le escribe es para que Filemón tenga la perspectiva correcta. Dice, Filemón, mira, yo sé que te vas a encontrar con él cara a cara un día, pero quiero que cuando te encuentres tú lo mires como lo tienes que mirar. No como el prejuicio de un hombre que te abandonó, te falló, no, sino como alguien que ahora está en el camino de Dios de una manera muy seria. No como un prófugo de la justicia, sino como lo de verdad, como un hombre de Dios que está llegando a tu puerta. Uy. En pocas palabras, abre tus ojos, Filemón, para que puedas ver realmente a la gente como es. Ese es el punto. Ahora, la huida de Onésimo obviamente se dio por, él es culpable de haber huido, obviamente no estamos excusándolo. Pero la frase como está escrita habla de algo que se llama la soberanía de Dios. Pablo, que es muy prudente, escribe la palabra quizá, que significa es probable. Él dice, yo no quiero afirmarlo porque es que afirmarlo implicaría que yo conozco todos los preceptos de Dios y que yo me las tengo. Y Pablo no quiere entrar en ese juego de decir, sí, yo me las sé todas. Y no, Pablo ya había vivido muchas cosas con Dios para saber que no podía hablar de esa manera. Pero Pablo ve en la huida, y aquí es donde viene el asunto, Pablo ve en la huida de Filemón, en la huida de Onésimo, un propósito divino, ¿ok? Y quiere mostrárselo a Filemón. Pablo le dice, ¿sabes qué, Filemón? Yo creo que hay propósitos divinos en esto que ocurrió. No está bien que haya huido Onésimo, es un delito que haya huido, es algo malo que él hizo. Pero ¿sabes qué? Quiero que entiendas que detrás de todo eso, Dios tiene un plan y un propósito. No quiere decir que a Dios le guste que la gente se huele, ni que cometa faltas, ni que cometa pecados. Eso debe quedar claro. ¿Ok? Yo quiero, Filemón, que lo mires las cosas desde la perspectiva de Dios. Que no te dejes ganar por una respuesta así automática, sino que colaboremos con la voluntad de Dios en este caso. Uy, interesante. Recuerden esto, la soberanía de Dios no justifica la desobediencia del hombre. El pecado siempre merece el juicio y el castigo de Dios. Y el pecador no es eximido de su responsabilidad por los buenos resultados que Dios es capaz de producir a pesar de su rebeldía. Una persona puede ser rebelde y aún así, interesante, producir un montón de resultados para Dios. Pero no es porque la persona se esté bien. Eso no lo exime de que Dios lo haga responsable de sus faltas o haga algunas consecuencias. No. Por eso decimos claramente, el pecador no es eximido de su responsabilidad porque tenga buenos resultados en las cosas de Dios. Pero sí tenemos que mirar, ¿ok? Que Dios quiere hacer o que se propone en medio de cada circunstancia. No sea que nosotros reaccionemos mal en contra de los propósitos de Dios. La desobediencia humana, ojo con eso, no va a ser, obviamente no es válida delante de Dios. Pero si no tenemos en cuenta cuál es la intención de Dios al permitir, ojo, no hacer, permitir, porque Dios deja que el hombre le permite hacer cosas. El hombre tiene una voluntad que ejerce. Ese es el punto. Y al ejercerla comete faltas, pecados, fallas. Pero ojo, Dios usa todo aún, y de aquí viene la parte más interesante, Dios usa aún toda esa maldad y todas esas cosas del hombre para enderezar los caminos del ser humano y hacer que algo malo se convierta en bueno. Lo malo es malo, señores, y no tiene excusa. Pero Dios sabe cómo coger eso que está mal y encaminarlo para que sea para bien. Así está mostrado en la palabra muchas veces. Y Pablo en esta carta a Filemón dice exactamente lo mismo. Dice, ¿sabe qué, Filemón? Yo pienso que detrás de todo eso está un Dios soberano que tiene un plan con eso de que ese hombre se haya volado. No está bien que se haya volado, es un delito que te haya fallado. Qué feo que yo lo haya hecho, pero Dios, que es tan grande y poderoso, está usando eso para varias cosas. Y sabe que es re fácil de ver en el texto que así es. Muchas veces yo quiero preguntarles, yo creo que usted respuesta ustedes la tienen ahí a la mano, súper sencilla, es muy fácil. ¿Cómo llegaron a los caminos de Dios? ¿No fue por un montón de desobediencias?
No fue por andar andando torcidos en un montón de vainas que llegamos. No fue por habernos metido en cosas que no eran y habernos sentidos como cargados y haber tomado un camino que no era el correcto. No fue allá donde Dios nos encontró. Y si no hubiera sido por eso, ¿usted hubiera llegado? Yo le pregunto, ¿usted hubiera llegado si hubiera sido de otra manera? Yo hablo por mí, yo no hubiera llegado. Si no tomo ese camino torcido, Dios no hubiera preparado mi corazón. O sea, era la manera en que Dios tenía que dejar que pasaran esas cosas para que mi corazón estuviera dispuesto para poderme meter con él. Y no es que Dios me haya llevado a lo malo, yo me metí a lo malo, pero Él me trajo a lo bueno. Él me rescató, por eso la Biblia dice que Él nos rescata. Y por eso es tan importante entender que Pablo lo está viendo exactamente igual. Dice, sabe que estuvo mal que el tipo se hubiera ido por allá, pero detrás de todo eso, si no hubiera sido así, Onésimo no se hubiera convertido, probablemente. No hubiera llegado. Onésimo necesitaba entender todo eso, haber huido, la culpa, todo eso que hizo mal para llegar y para que cuando se le hablara la palabra dijera, sí, yo necesito ese Dios que me cambia. Esa era la forma en que podía llegar. En pocas palabras, Dios usó lo malo para lo bueno. Ese es el punto. No porque lo malo sea bueno. Lo malo siempre será malo, pero Dios sabe usar todas esas cosas para encaminarlo a uno a los caminos que en verdad son buenos. Y ese es un principio que en la escritura está varias veces, muchas veces. A veces uno ve cosas y dice, qué injusticia, qué tal cosa. Y sabe qué toca hacer, vea calladito, se ve más bonito. Usted tiene que hacer es así, vea. Silencio total. Y decir, sabe que no sé, está mal, pero no puedo, no sé si Dios que quiera permitir algo como eso. Un ejemplo clásico que hemos estudiado acá, que lo acabamos de ver, es el de José. ¿Se acuerdan de José? El de los hermanos de José allá en el Génesis. ¿Se acuerdan? Ellos lo vendieron injustamente como esclavo. Y él legítimamente podía decir qué injusticia, qué feo, ira, venganza, odio hacia ellos, porque ellos, terrible. Ah, y ellos se sienten culpables. Y ellos saben, la embarramos, eso estuvo mal, eso no estuvo bien, ¿cómo le hicimos eso? ¿Y qué les contesta José? Génesis 45:5. ¿Se acuerdan? Yo les digo, ¿qué dijo José? Ellos están asustados. Yo dicen, José no se va a vengar de nosotros, José tiene el derecho de cogernos y darnos duro. Pero no, ¿sabe qué contesta Génesis 45? Dice, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni ciega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre del faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra. José no solamente los perdona. José dice, tranquilos, yo sé que pasaron todas esas cosas. Y no dice cosas que aún dice, aunque vosotros me vendiste, sin embargo, lo que realmente cuenta es que Dios quiso que viniese. ¿Sabe qué? Enfatiza él, le dice, ¿sabe qué es lo más importante? No que ustedes me hayan vendido. Eso fue el plan perfecto de Dios. No me enviasteis acá a vosotros, sino Dios. Y así es como tranquiliza a sus hermanos. Ahora, ¿cómo es que José llega y dice eso? Porque José logró entender el plan de Dios. Y él dijo, si Dios me manda acá, yo no puedo llevarlos. Así es como funciona. Tal vez en la vida de nosotros puede que pase así, cosas injustas que usted diga, pero ¿por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué tengo que pasar? Pero si no fuera así, no hubiera llegado al Señor o no hubiéramos aprendido algo o tenido algo que Dios quiere que tengamos hoy. Ese es el punto. Y José no solamente le responde ahí, la segunda vez que ellos se asustan, José vuelve y le responde. Eso está en Génesis 50. Dice en Génesis 50:19. Le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Uy. ¿Qué había aprendido José? Pues que Dios es soberano y que sabe guardar a sus siervos. Y le dio la perspectiva de no reaccionar así todo en caliente, con venganza, y es que voy a estos chinos que me hicieron. No, 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 no. Nosotros tenemos que aprender a contemplar las situaciones y decir, Señor, tienes un plan detrás de todo esto y esperar a que Dios lo muestre. Y no tomar venganza ni una reacción así por las cosas.
Ese es el punto. Y obvio que da rabia que a uno le digan cosas, lo calumnien, le digan, lo hagan sufrir. Es obvio que sí, y eso produce un montón de sentimientos. Pero antes que cualquier otra cosa debemos decir, Señor, detrás de todas esas aflicciones, seguro tienes un plan, seguro tienes un propósito. Y muchas veces, no nos lo va a explicar de una vez, sino que se tardará en explicarlo. ¿Y sabe qué toca hacer mientras tanto? Esperar, Señor, no entiendo, pero yo confío en ti, tendrás un plan. Como dice la Biblia, para los que aman a Dios, todas las cosas. Hmm. En pocas palabras, si lo hubiéramos hecho una entrevista a Filemón, venimos acá el noticiero. Es verdad que yo no hicimos, antes de la carta y de todo esto, si lo hubiéramos entrevistado antes de todas estas cosas, de hecho, Filemón, ¿de verdad que se le escapó un esclavo? Sí, se me escapó. ¿Qué opina usted? Dijo, uy, terrible, un irresponsable, un delincuente, un ingrato, un inútil, este tipo hizo esto. Pero Pablo quiere que Filemón entienda que detrás de todo eso hay otras cosas. Que cambie su manera de pensar, que aprenda a mirar las cosas como la mira Dios. Y por eso, para que llegue a otra explicación, que él llegue, cuando le pregunten qué Filemón se fue, sí, pero va a regresar y es un hombre de Dios y es otra, y que lo tenga claro cómo es que son las cosas. Por eso Pablo dice, quizás, como dice el texto, quizás como esto se apartó de ti por algún tiempo para que lo recibieses para siempre. En pocas palabras le dice, ¿sabes qué? Mira, yo veo un plan tan bonito. Pablo es una cosa increíble como escribe. Dice, yo veo un plan tan bonito en esto, Filemón. Dios lo dejó que fuera porque este hombre iba a ser esclavo. Normalmente los esclavos duraban por periodos específicos de tiempo. Podían pagar por tanto tiempo, ya terminaba su periodo de servicio o de esclavitud en ese caso. O sea que lo hubiera podido retener por un espacio de tiempo X. Dice, pero ¿sabe qué? Dios lo dejó ir, permitió, no fue que Dios lo hizo, eso lo hizo fue Onésimo. Dios permitió que Onésimo hiciera, se torciera, se fuera por allá y todo eso, para que cuando vuelva ya no lo tengas por un momento, sino que lo tengas para siempre. Porque resulta que vamos a estar con él para siempre. ¿A qué se refería Pablo? Pues que vamos a estar en el cielo con Onésimo. Un día cuando estemos caminando en el cielo, muchachos, allá, ojalá con algunos de ustedes, ojalá con todos, y nos encontremos con la belleza de Onésimo. ¿Qué hubo? O sea, ¿cómo fue? O sea, es bueno entrevistarlo, ¿no? Oye, cuéntame, ¿cómo fue esa? Increíble. Y seguro Onésimo nos diría, increíble, ahora nunca pensé estar para siempre en estas condiciones con ustedes, porque esa es la diferencia. Onésimo ya en adelante nunca dejaría de estar con Filemón ni con Pablo, porque aunque se murieran, todos estábamos en la misma familia. Es claro que el propósito de Dios era aparejar las cosas, usó lo que hizo Onésimo para que llegara y se convirtiera. Pero también es claro que Dios, eso malo que hizo Onésimo, lo quiere usar ahora para que el amor de Dios se manifieste en la vida de Filemón. Y para que, ojo, ya tenga a su lado un hombre mucho más, un hombre ya serio, un hombre ya centrado y un hombre con el que va a vivir no solamente en esta vida, sino en la otra. Por eso Pablo se lo quiere devolver, porque esas bendiciones espirituales son más grandes que cualquier otra cosa que usted se pueda imaginar. Ahora, eso puede pasar también en nuestras vidas. Dios puede tener planes y propósitos con las cosas que no han salido bien. Ahora, a veces, desgraciadamente, bueno, y para muchos, los propósitos de Dios solo se demuestran en el tiempo. Y usted dice, y mientras tanto nos toca confiar en el Señor. Así es como la Biblia lo dice. Ese es el punto. Y así es como el Señor quiere que estemos mirando específicamente esto. Y en la Biblia, por eso Pablo usó la palabra quizás porque él no quería como decir, es que tengo la certeza. No, no quería como, es que yo declaro como algunas bellezas. No. Él quería ser prudente y decir, Señor, quizás. Y en la Biblia hay varias escenas así donde algunas personas también no quisieron nunca decir, es que el Señor va a hacer esto. Ese es el punto, no. Hay varias partes donde Dios quiere que nosotros tengamos eso muy claro. La Biblia, la Biblia señala por esto en este texto, dice, porque quizás para este propósito,
Se apartó de ti por algún tiempo. Wow. ¿Para qué? ¿Para cuál propósito? Para uno, para que Dios haga su perfecta voluntad en la vida de Filemón, de Onésimo y de Pablo. Y de toda la iglesia que tiene que ver cómo se trabaja con una persona así. Y otra cosa, señores, Dios tiene propósitos que cumplir aún en las situaciones más angustiosas de la vida de sus hijos. No sé cuál sea la actitud o las cosas que usted esté pasando, pero así sea la cosa más angustiosa, más fuerte, Dios tiene propósitos en esas cosas. Así sea lo más duro de la vida. Y le tengo el ejemplo perfecto para terminar el asunto. ¿Han pensado en la crucifixión de Jesús? ¿A quién le echamos la culpa de la crucifixión? Usted dice, los judíos, los romanos y obviamente la belleza de Judas. Ustedes podrían decir, uno podría pensarlo así por encimita, ¿no? Pero cuando uno lee la Biblia hay otra historia detrás. Y aunque, ojo, ellos fueron instrumentos, los romanos, los judíos y Judas. La Biblia dice claramente que Dios quiso quebrantarlo. Dios. Jesús fue a la cruz por la voluntad propia de hacer la voluntad del Padre. Él quiso hacerlo. Y obviamente los autores humanos son responsables. Pero el plan fue de Dios. Dios nunca hace, y eso es una frase muy interesante, que sus hijos sufran en balde. Hay un propósito detrás de cada sufrimiento. Ese es el asunto. El creyente maduro tendría que entender que Dios está en todo desde el principio, aunque no entendamos sus propósitos. Hay un porqué, aunque el Señor no lo explique. Hay un para qué, aunque el Señor no lo explique. Y nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios en estas cosas. Ese es el asunto. Y por eso Pablo le dice a Filemón, piénsalo. Él se apartó con un propósito. Dios permitió que se apartara con un propósito. Y fue apartado de ti. Se alejó de ti, te dejó, literalmente. No. ¿Y qué está pensando Pablo? Dice, está pensando en lo que llamamos la providencia divina. ¿Qué es la providencia divina? Que Dios cuadra todas las cosas para llevar las cosas a un propósito. Esa es la providencia divina. Que Dios usa lo que sea, las circunstancias que están, para llevarnos y encaminarnos hacia algún plan. Y por eso qué chévere. Dice que lo apartó un ratico de tiempo. Dije, hermano, yo sé que fue dolor y aflicción para su vida. Un ratico de tiempo el que Filemón el que Onésimo se haya ido en esas circunstancias. Pero ¿qué dice la Biblia de esos momenticos? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Segunda de Corintios 4:17. Señores, las tribulaciones son leves, son cortas. Obvio, cuando estamos sufriendo no parece tan leve. Sí se dice, pero que todo leve no tiene nada. Parece, ojo. Pero señores, bíblicamente la tribulación es solo momentánea, aunque parece larga. Pero a la luz, comparada con lo que es la gloria de Dios, la gloria de Dios es un peso eterno, una cosa que es inmensamente más grande. Y por lo tanto, la tribulación se ve así chiquitica y el momento se ve así leve, corto. En pocas palabras, son unos meses para la historia de Filemón y Onésimo. Pablo le dice a Filemón, Filemón fue por un espacio cortico de tiempo, hermano, fue una cosa pequeñita. Pero ¿sabe qué? Cuando regrese va a ser una cosa para la eternidad, una cosa así de grande. Eso va a ser algo fantástico que lo tengamos en ese nivel. Es una cosa completamente distinta. Uy, y por eso termina el versículo diciendo, para que le recibieses para siempre. ¿Sabe qué le dice Pablo a Filemón? Filemón, Dios ha obrado en esta situación. Ante la irresponsabilidad de Onésimo, Dios ha obrado. Gracias a que Dios en su infinita misericordia ha hecho que a través de esto Onésimo conozca el Evangelio, se haya convertido, sea una persona útil. Y por eso, entendiendo que eso fue el plan de Dios, el propósito de Dios, que usó lo malo que se hizo la persona para llevarlo a lo bueno, quiero que lo recibas, que lo retengas. Y la palabra y recibir significa que lo tengas restaurado, que lo mantengas, significa la traducción, que lo mantengas restaurado. O sea, Onésimo no solo va a regresar a casa sino que vuelve restaurado, cambiado. Y va a ser una relación completamente diferente.
Y no viene para un momentico, viene para estar para siempre dando fruto. Esto es lo que hace el Señor en la vida de una persona. Por eso dice que lo recibas para siempre. En esta vida y en la otra, porque ya somos hermanos en Cristo. Y la hermandad en Cristo trasciende hasta los cielos. Qué súper, ¿no? Qué chévere. Eso nos lleva a nosotros a hacer varias muy puntuales reflexiones que debemos contestar. Señores, tenemos que respetar a nuestros hermanos y no abusar de ellos, de su generosidad. Ser prudentes. Y como en todas las cosas, aunque podamos obtener ciertas ventajas o privilegios por el corazón de nuestros hermanos, orar al Señor. Y como Pablo nos demuestra un tremendo respeto, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Si es de hacerlo, lo hago. Si no es de hacerlo, no lo hago. Así es que tiene que ser. Qué bonito ejemplo de respeto. Pero la otra es detrás, antes de tener reacciones todas así emocionales, intensas y entrar en un choque con alguna persona, la Biblia nos llama más bien a que, Señor, ¿qué hay detrás de todo eso? A confiar en el plan de Dios, así no lo conozcamos, no lo sepamos, es algo muy distinto y muy diferente. Y yo diría, hermanos, que en esto, no sé que usted esté viviendo, no sé que tal vez usted no esté entendiendo algo que está viviendo fuerte en este momento de su vida y dígale al Señor, Señor, seguro tienes un plan, voy a confiar en ti, a esperar. Recuerden que para José pasaron 18 años para entenderlo. A veces pasa mucho tiempo antes de entender, uy, Dios hizo esto por esto. Pero mientras llega el tiempo de entenderlo, confiemos en el Señor. Confiemos en el Señor. Y la otra cosa es, aprendamos, como dice Pablo, ese es el consejo que nos está dando acá. Aprendamos a mirar que detrás de las cosas malas y de la gente, circunstancias malas, gente mala, cosas malas, Dios, ¿tú qué haces? ¿Qué has hecho? ¿Qué seguirás haciendo? Para no intervenir con los propósitos de Dios. ¿Qué tal si llega Onésimo allá donde Filemón y Filemón todo cargado de eso sin entender realmente todo lo que ha pasado? Dios no quiere que nosotros seamos así. Por eso oremos antes de tomar cualquier decisión. Tomemos aire. Señor, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú piensas? Eso es lo que la Biblia dice que debemos estar haciendo. Y este es un lindo ejemplo de eso. Y confiemos, como dice el texto acá, en la soberanía de Dios. Dios tiene planes perfectos, aun con los sufrimientos que se están dando. Amén. El Señor nos ayude a que podamos glorificarle y exaltarle como Él. Únicamente Él puede hacerlo. Y se merece toda la gloria y toda la honra. Amén. Oremos. Padre precioso, te damos gracias por esta mañana, por este tiempo. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros. Gracias porque solo tú, nadie más que tú, Señor, es quien ha obrado y sigue obrando. Gracias por el ejemplo, Señor, de Pablo, de ser un hombre absolutamente prudente con sus hermanos, de buscar, Señor, que las cosas se hagan por amor, no por obediencia, no por coacción. Gracias por ese ejemplo, Señor. Te pedimos también, Señor, que podamos ver tus planes y tus propósitos. Entender que detrás de cada cosa y circunstancia, por lo que no nos guste o que sea difícil, algo hará, Señor, y que nuestra confianza no depende de esas vivencias que lleguen a nuestra vida, pues son leves y momentáneas tribulaciones, sino más bien de estar firme contigo, Padre. Ayúdanos a confiar y a no desfallecer, mientras entendemos tus planes que son perfectos, Señor, a pesar de la desobediencia, Señor, del ser humano en tantas y tantas cosas, aún de los creyentes, Padre. Por eso hoy te damos la gloria, la honra, la alabanza y pedimos que nos sigas dirigiendo, Señor, y que podamos enseñar a otros y aplicar esta verdad que hoy pudimos ver aquí en tu palabra. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.